Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al licenciado Floriano Ramos Esponda. Bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente entrando a sus hogares con el único deseo de bendecirles. Y ahora el licenciado Ramos nos va a hablar de un tema muy especial, que es sentimientos que matan. Licenciado, ¿qué podemos compartirles? Vamos a hablar de las emociones tóxicas, emociones que matan, y específicamente vamos a estar hablando de una, que es el resentimiento. Viene a mi mente un testimonio. Yo escuché, hablando conmigo, a una señora que me dice que ella tenía mucho resentimiento hacia su esposo. Y lo único que ella soñaba cada día era ver que su esposo se accidentaba y moría y se quemaba. Pero es porque ella le tenía resentimiento ya que había sido engañada por su esposo. Entonces ella cada día venía soñando que su esposo se accidentaba y quedaba calcinado sin que nadie pudiera sacarlo del vehículo. Esta señora, visitando a un médico ya con muchos problemas de salud, artritis y cosas así, el médico empieza a darse cuenta que en realidad su problema no era somático, no era fisiológico, sino que había mucha raíz de amargura y resentimiento allá en su corazón. Pero en vez de poder perdonar o que las medicinas hicieran efecto, cada vez iba empeorando más y más. Lo paradójico y triste de esto es de que su esposo nunca tuvo un accidente. La mujer con quien el esposo la había engañado tampoco sufrió un accidente. Y ella murió y fue a la tumba cada vez. Ella era una mujer joven, entre 35 y 40 años, y parecía una anciana, porque el resentimiento fue minando su salud física, la emocional, obvio, y la espiritual más todavía. Entonces, el resentimiento es un sentimiento contenido de disgusto o enfado, avivado por el recuerdo de una ofensa o daños recibidos. Entonces, es la acción o efecto de resentirse. Y el resentimiento se refleja en diversos sentimientos y actitudes, como la hostilidad hacia algo o hacia alguien, la ira no resuelta sobre un acontecimiento pasado y el enfurecimiento o la incapacidad de perdonar. Hace como 2 años, entrando a mi cuenta de correo electrónico en la página central donde yo tengo mi cuenta, venía un encabezado que decía que en el siglo XXI los médicos tendrían que enfocarse, y quien lo dice era un médico francés, no cristiano, pero dice lo siguiente: los médicos en el siglo XXI tendrán que enfocarse en el aspecto espiritual de los seres humanos. Y hace 2 semanas, en esa misma página de correo electrónico, decía: la principal causa de muerte en el mundo no es el cáncer, no es la diabetes, sino el no perdonar. Qué interesante que personas científicas, personas que no tienen probablemente la fe que nosotros tenemos, están reconociendo que la incapacidad de perdonar y los aspectos espirituales son fundamentales para la sanidad integral del ser humano, de las mujeres. Entonces, vamos a ver que el resentimiento se le conoce también como rencor, como odio, animadversión, resquemor, antipatía o animosidad. Estas emociones tóxicas no solo impiden el proceso de sanidad, de sanación, sino que empeoran los efectos de la enfermedad, agregando nuevos procesos bioquímicos contra los que el cuerpo debe luchar para vencer. Es decir, no solamente es en los recuerdos, en las memorias, sino empiezan a tener lugar en el organismo procesos bioquímicos que empeoran la salud de las personas. Comienza cuando el sistema inmunológico se ataca a sí mismo. Dios, al crearnos, nos dio un sistema inmunológico que su papel es atacar a agentes patógenos externos.
Pero en este caso, la enfermedad autoinmune, que son originadas por el resentimiento, el sistema inmunológico se ataca a sí mismo. Es lo que en el ejército se conoce como fuego amigable. O sea, que el fuego no viene del ejército contrario, sino de los mismos compañeros. Se vive en un estado de guerra de fuego amigable, donde el propio organismo de la mujer, del varón, que están teniendo resentimiento, empieza a autodañarse, empieza a autoperjudicarse. Fuimos creados con un sistema inmunológico que es como el ejército del cuerpo, que está preparado para defender cualquier intromisión patógena externa. De tal modo que el organismo del hombre, de la mujer, está preparado para lanzar ataques contra células cancerosas, bacterias, virus, etc. Pero este sistema inmunológico pierde su capacidad para discernir quién es el verdadero enemigo y comienza a atacar los tejidos y los órganos sanos. Esta mujer que les contaba, el médico la diagnosticó, le recetó algo para la artritis, pero luego se dio cuenta que el problema no era somático, sino comenzaba en el alma, en el espíritu de esta mujer. Y no había medicamento alguno que pudiera sanarla. De tal modo que empezó a atacar los tejidos y órganos sanos de esta mujer. Y no solo eso, hermanas, sino que se vuelve el organismo menos competente para atacar a los invasores. Y esto eventualmente nos mata. Es un proceso lento, doloroso, incapacitante y fatal. A mí me recuerda esto el personaje de Noemí. Noemí significa dulzura. Cuando ella regresa de Moab, sin su esposo, sin sus hijos, cuando ella llega a Belén, dice, llámenme Mara, porque me fui llena y regresé vacía. Y Mara significa amargura. Es una mujer que esa amargura le estaba perjudicando completamente. Entonces estaba guardando ese resentimiento, en este caso contra Dios, porque dice, Jehová me hizo ir llena y ahora me ha regresado vacía. Algunos tipos de enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, diabetes tipo 1, lupus, colitis ulcerosa, el mal de Crohn y la tiroiditis Hashimoto. Son algunos tipos de enfermedades autoinmunes. En el caso de una enfermedad autoinmune, el estado anímico general de la mujer, del varón, casi siempre se ve afectado. El estado anímico empieza a descender y se ve completamente sin ganas, se ve desanimada la persona. Y es que el sistema inmunológico genera proteínas en la sangre llamadas citocinas que provocan fatiga y depresión. La persona no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de hacer sus labores diarias y es porque esta enfermedad autoinmune está provocando la fatiga y la depresión. El cerebro y el sistema inmunológico se comunican en un diálogo continuo, están siempre en continuo diálogo. El cerebro tiene la capacidad para autorregularse y también esta capacidad se ve perturbada durante un ataque autoinmune. Esa capacidad de autorregulación que Dios dio al cerebro del ser humano se ve afectada cuando hay un ataque autoinmune. Pero no solo que está en el plano del cerebro. Tenemos unas glándulas que están colocadas arriba de los riñones, las glándulas suprarrenales. Cuando hay periodos de estrés, el cortisol es una sustancia generada por estas glándulas, causa un aceleramiento temporario del sistema inmunológico. La cantidad de cortisol liberado en la sangre a lo largo del tiempo es un factor importante en relación con el sistema inmunológico. Para ponerlo claro, esta sustancia cuando es positiva cuando sale en periodos de tiempo pequeños, pero cuando está como una gotera continua, esto está perjudicando mucho el sistema inmunológico. Es como una especie de goteo que va perjudicando la salud, de allí el deterioro físico de una persona que tiene resentimiento, porque esta sustancia, aunque cae en cantidades pequeñas, cae de manera continua. Como el cuerpo no haya ningún virus, ninguna bacteria para atacar, empieza a atacarse a sí mismo y entonces va causando esa enfermedad autoinmune. El resentimiento o amargura más una ira ardiente es igual al odio. Y el odio, el resentimiento cada vez van como una célula cancerosa exigiendo un espacio más grande en el ser de la persona que lo alberga. El odio va exigiendo más espacio emocional hasta que lo llena todo y echa fuera toda emoción positiva.
Porque en la vida de una persona con resentimiento también pasan cosas positivas. Hay alegrías, hay gozos, hay satisfacciones, pero estas emociones positivas, van siendo relegadas por la emoción negativa, tóxica, que va, dijéramos, tomando terreno y va de algún modo desechando hasta que saca completamente cualquier emoción positiva. Alguien ha visto esto como una analogía. Me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, varias veces renté con otros estudiantes un departamento en un edificio. En un edificio de inquilinos hay buenos y malos inquilinos. Los que cuidan el departamento pagan la renta puntual y los que no lo hacen, los que deterioran el departamento. La vida de todo ser humano es como un departamento, un edificio de departamentos. Y los inquilinos que nosotros demos cabida van o a cuidar o van a destruir estos departamentos. Muchas personas, muchas mujeres, muchos varones permiten como inquilinos en su edificio emocional al rencor, a la amargura, al resentimiento. Y estos inquilinos van liberando toxinas que van destruyendo todas esas capacidades positivas que el ser humano tiene. Entonces no le queda más espacio que solamente guardar rencor, tener resentimiento y llenarse de esa amargura que dice la Biblia que es como una raíz que va profundizando, que estorba al que la tiene y contamina a todos los que la rodean. Entonces, ese es el resentimiento así en el punto de vista biológico y comenzando también a dañar el punto de vista, el ambiente emocional, el aspecto emocional de la persona. Son inquilinos negativos. Licenciado, ¿y qué podría ser una persona que se ha llenado de amargura al punto que cualquier otra situación negativa le va aumentando más ese problema, pero la persona no identifica la verdadera causa de todo su problema emocional? ¿Cómo podríamos ayudar a si alguien nos está escuchando y tiene ese tipo de problemas? ¿Qué consejo le daría? Primeramente, creo que la persona que tiene este padecimiento tiene que buscar y contarlo a alguien. Esta señora que en enero del año pasado habló conmigo, me comentó que mientras ella cayó, mientras ella no comentó con nadie, aunque ella ya tenía su fe en Jesucristo, no disfrutaba la vida abundante, no disfrutaba a su familia, no disfrutaba a sus nietos por el deseo de venganza que tenía hacia su esposo y hacia la mujer con quien su esposo la había engañado. Entonces, ella cuenta, y es bíblico, que en el momento que ella sacó de su corazón aquello que había, ella fue sanada. Obvio, tuvo que confesarlo a Dios, pero también el confesarlo a otra persona, no para que la persona nos perdone, sino confesar es la palabra homologueo, es decir, llamarle como se llama. Y entonces reconocer que se tiene esa emoción negativa que nos está dañando. Ella lo cayó por años. El día que ella pudo abrir su boca, empezó la sanidad. Sanidad que obviamente da Dios, pero que también nos ayudamos unos a otros en ese proceso. Por eso dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Cuando el rey David cayó y no contaba a nadie su pecado de adulterio, que Dios sí lo sabía, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, el callarse, el no buscar ayuda, no ayuda, sino perjudica más a la persona que tiene esta emoción negativa. ¿Y hacia quién deben recurrir las personas que necesitan hablar con alguien? Porque no se puede hablar con cualquiera. Porque alguien le puede dar un mal consejo. Mira, pues ven y fúmate esto, o toma esto. Y si lo inducen a un vicio para quizás olvidar su problema, van a desencadenar mayores dificultades en su vida. ¿Y a quién deben recurrir? ¿A quién recomendaría usted que recurra nuestra teleaudiencia? Pues yo recomendaría que sea un consejero o consejera cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos da el panorama de lo que es el verdadero perdón. ¿Quién es la fuente del perdón?
y cómo podemos tener esa capacidad de perdonar a los que nos han ofendido. Entonces un consejero, una consejera cristiana nos va a escuchar, va a ser confidencial, no va a contar estos casos y sí nos va a llevar a la fuente del perdón, que es el Señor, que es Dios. Porque quienes hemos experimentado ese perdón tenemos esa capacidad y es más, ese mandato del Señor de perdonar a quienes también nos han hecho daño. Entonces es muy importante acudir con la persona indicada, porque sí, ciertamente en estos momentos críticos el corazón se llena de coraje, deseos de venganza, y si alguien que no tiene esa sabiduría que viene de Dios nos da un consejo, nos puede llevar a situaciones peores que se van desencadenando y se conviertan en peores. Por ejemplo, caer en las drogas, en el alcohol, o en fin, entregarse a relaciones indebidas, ¿no? En deseos de venganza. Pero un consejero, una consejera cristiana nos van a dar esa palabra que es necesaria, que viene de Dios para poder sanar el corazón herido. Muchas gracias, licenciado. A ti que nos estás escuchando, te invitamos a que identifiques si hay algún problema de resentimiento. Yo te digo, hay alguien que tiene la mejor tijera para podar las raíces de amargura, y es Jesucristo. Acude a Él. Él te va a capacitar, porque uno no quiere perdonar. El que ha sido herido, el que ha sido humillado tal vez con una violación o una traición, no quiere perdonar, sino al contrario, aflora el deseo de que aquella persona pague el daño que nos ha hecho. Mas, sin embargo, Jesucristo, quien fue dañado, humillado, vituperado, Él tuvo la capacidad de perdonar. Esteban fue un mártir quien dijo a Dios, perdónales, no, lo que hacen. Él les perdonó. Y al instante, Él pudo ver que los cielos se abrieron para Él. O sea, cuando tú acudas a Jesucristo y le digas, Jesucristo, reconozco que tú eres el que me va a ayudar a cortar estos lazos de amargura. Creo que tú eres el que salva, el que perdona los pecados. Perdona mis pecados y dame la fuerza y la capacidad para perdonar a mis ofensores. Yo te recibo como mi Salvador personal, como el ayudador de mi vida. Si tú lo estás haciendo ahorita, yo te digo, vas a ver desatados esos lazos de amargura. Y lo que te provoca es que otras situaciones te aumenten los pesares, ya no más. Cuando tú perdones, ya serás libre y no vas a tener aumento en tus pesares, sino al contrario, vas a ser libre para ver la bendición de Dios en tu vida. Te animo a que hagas de Dios alguien suficiente para ser libre de toda amargura. Jenny. En Cristo estamos completos. Y terminamos este programa con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.